Mientras trabajaba, mi familia empezó a mudarse a mi casa de la playa, declarándola propiedad familiar. Cambié todas las cerraduras y llamé a la policía. Para su gran día de mudanza, fueron recibidos por sirenas y oficiales. Deberías habernos dicho que ibas a vender este lugar. Te habríamos ayudado a empacar. Esas palabras aún resonaban en mi mente mientras me quedaba paralizada en mi propio camino de entrada, viendo a mi madre guiar a mi hermana hacia la puerta principal de mi casa de playa como si fuera la dueña del lugar. Mi vecina Gloria me había llamado 20 minutos antes, con la voz tensa por la confusión. Isabella, cariño, hay un camión de mudanzas frente a tu casa. Tu mamá está aquí con tu hermana y los niños. Están metiendo cajas. Pensé que se había equivocado. Pensé que tal vez estaban dejando algo, de visita por el día, cualquier cosa menos lo que ahora estaba presenciando con mis propios ojos. Mi nombre es Isabella y tengo 31 años. Trabajo como gerente de proyectos para Thornbridge Ventures, una empresa de desarrollo inmobiliario comercial en Charleston, Carolina del Sur. Hace 3 años, ahorré cada centavo que tenía, saqué una hipoteca que apenas podía pagar y compré esta pequeña casa en Folly Beach. No era nada lujoso. 2 dormitorios, un baño, una cocina en la que apenas cabían 2 personas y un porche que daba al océano. Pero era mía. Cada centímetro era mío. Cuidado con esa, Daniela. Ahí está mi vajilla buena, gritó mi madre, señalando una caja que mi hermana luchaba por subir por los escalones del porche. Mi hermana Daniela tenía 34 años y nunca había trabajado un día en su vida. Tenía 2 hijos, un niño de 7 años llamado Mateo y una niña de 5 años llamada Lucía, de 2 padres diferentes que hacía mucho tiempo que habían desaparecido del mapa. Desde que tengo memoria, Daniela había vivido con nuestros padres, dejando que ellos criaran a sus hijos mientras ella se quejaba de lo dura que era su vida. Metí mi coche en el camino de entrada y salí, con el corazón latiéndome tan fuerte que lo sentía en las sienes. Mi madre me vio de inmediato y me saludó con la mano como si fuera lo más normal del mundo. Ahí está. Isabella, qué bien. Llegaste temprano a casa. Ven a ayudarnos con estas cajas. Todavía queda todo un camión por descargar. Caminé hacia ellas lentamente, sintiendo las piernas como si fueran de cemento. Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué te parece? Nos estamos mudando. Lo dijo de una manera tan casual, tan natural, que por un momento me pregunté si me había perdido de algo. ¿Había habido una conversación que olvidé? ¿Había aceptado esto de alguna manera mientras dormía? Mudándose. ¿A mi casa? Daniela dejó caer la caja que llevaba en el porche con un ruido sordo y se secó el sudor de la frente. Es una propiedad familiar, Isabella. Mamá y papá te ayudaron con el pago inicial, ¿recuerdas? Eso la hace compartida. Sentí que se me helaba la sangre. Mamá y papá me dieron $2,000 para el pago inicial. Yo puse $40,000. Yo pago la hipoteca cada mes. Yo pago el seguro. Yo pago los impuestos sobre la propiedad. Esta es mi casa. Mi madre agitó la mano con desdén. No seas dramática. La familia es la familia. Daniela necesita un lugar donde quedarse. Y esta casa ha estado aquí medio vacía mientras ella y esos niños están apretados en el estudio de tu padre. No es justo. Injusto, las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Decidieron mudarse a mi casa sin siquiera preguntarme, ¿y yo soy la injusta? Mateo apareció corriendo por la esquina de la casa, con los zapatos cubiertos de arena. Mami, ¿podemos ir a la playa ahora? Dijiste que podríamos ir a la playa cuando llegáramos. Daniela le sonrió, ignorándome por completo. En un ratito, mi amor. Deja que mami termine de desempacar primero. Me quedé allí, observando cómo se desarrollaba esta escena como si estuviera atrapada en una pesadilla. Mi madre ya se dirigía de nuevo al camión de mudanzas. Mi hermana estaba recogiendo otra caja. Mis sobrinos corrían por mi jardín como si les perteneciera, y ninguno de ellos parecía pensar que había algo malo en lo que estaban haciendo. Necesito que todos se detengan, dije, con la voz temblorosa. Ahora mismo, deténganse. Mi madre se dio la vuelta con una expresión de pura molestia. Isabella, no tenemos tiempo para uno de tus berrinches.
El camión tiene que ser devuelto a las 6. Y todavía tenemos la mitad de las cosas de Daniela por descargar. Puedes hacer tu numerito más tarde. Un berrinche. Así lo llamaba ella. Cada vez que intentaba defenderme. Cada vez que decía que no a prestar dinero que nunca me devolvían. Cada vez que me negaba a cuidar a los niños en el último minuto. Cada vez que me negaba a dejarlo todo para resolver problemas que no eran míos. Un berrinche. Miré las cajas apiladas en mi porche, los juguetes ya esparcidos por mi césped, la expresión de suficiencia de mi hermana mientras esperaba que yo cediera como siempre lo hacía. Pero algo dentro de mí había cambiado. Algo finalmente se había roto. Voy a entrar, dije en voz baja. Y cuando vuelva a salir, espero que todo esto se haya ido. Mi madre se rió. De verdad, se rió. Oh, cariño, ya te acostumbrarás. La familia se adapta. Pasé junto a ella sin decir una palabra más, abrí la puerta de mi casa y entré. Mi casa. Las paredes que yo misma había pintado. Los muebles que había ahorrado durante meses para comprar. La cocina donde cocinaba para una porque había aprendido hace mucho tiempo que mi familia solo aparecía cuando quería algo. Cerré la puerta detrás de mí, la aseguré y saqué mi teléfono. Me temblaban las manos mientras buscaba el número de un cerrajero. Luego busqué la línea no urgente del departamento de policía local. Si mi familia quería una guerra, yo finalmente estaba lista para luchar en una. Al crecer, aprendí muy rápido que en mi familia había dos tipos de personas. Los que tomaban y los que daban. Daniela era una tomadora. Se esperaba que yo diera. Mis padres siempre habían puesto excusas por ella. Cuando dejó la preparatoria a los 17 porque estaba embarazada de Mateo, dijeron que era demasiado joven para entender las consecuencias. Cuando el padre se fue 6 meses después y Daniela volvió a casa con el bebé, dijeron que solo necesitaba apoyo. Cuando volvió a quedar embarazada 2 años después de un hombre diferente que también desapareció, dijeron que la vida había sido dura con ella. Cuando se negó a conseguir un trabajo porque decía que necesitaba centrarse en ser madre, dijeron que estaba siendo responsable. Mientras tanto, yo pagué mi universidad trabajando en 2 empleos. Me gradué con honores. Ascendí desde un puesto de asistente de nivel inicial a gerente de proyectos en menos de 5 años. Ahorré cada dólar que pude, viví en apartamentos con compañeras que apenas toleraba y sacrifiqué vacaciones y lujos para que un día pudiera tener algo que fuera verdaderamente mío. Y a pesar de todo eso, mi familia me trataba como un banco. Isabella, ¿puedes prestarnos unos cientos para la fiesta de cumpleaños de Mateo? Te lo devolveremos. Nunca lo hicieron. Isabella, el coche de Daniela se averió. ¿Puedes ayudarla esta vez? Siempre había más veces. Isabella, la jubilación de tu padre no es lo que esperábamos. ¿Puedes colaborar con la compra de este mes? Nunca fue solo un mes. Cuando compré la casa de la playa, pensé que finalmente había creado un espacio solo para mí. Un santuario lejos de las constantes demandas, los chantajes emocionales, el agotador ciclo de dar y nunca recibir nada a cambio. Pero debería haberlo sabido. La primera señal de problemas llegó hace unos 6 meses, cuando Daniela comenzó a hacer comentarios durante las cenas familiares. Debe ser agradable tener una casa en la playa vacía mientras algunos de nosotros estamos luchando. Sabes, a los niños les encantaría pasar más tiempo en la playa. Lástima que su tía nunca los invita. Ignoré los comentarios. Había aprendido que responder al comportamiento pasivo-agresivo de Daniela solo empeoraba las cosas, pero los comentarios se volvieron más audaces, más directos, y mi madre comenzó a hacer eco de ellos. Parece un poco egoísta, Isabella. Esa casa tiene 2 dormitorios y tú vives allí sola. Daniela y los niños están prácticamente uno encima del otro en ese estudio. Mamá, viven en tu casa gratis, señalé. Daniela nunca ha pagado alquiler. Nunca ha pagado por la comida. Nunca ha pagado por nada. Es una madre soltera. ¿Qué esperas que haga? Conseguir un trabajo, dije. Como hice yo, como hacen millones de otras madres solteras. Esa conversación terminó con mi madre llamándome fría y desalmada y Daniela negándose a hablarme durante 2 semanas. En ese momento, pensé que el drama pasaría como siempre.
Estaba equivocada. De pie en mi sala de estar ahora, observando a través de la ventana cómo mi madre y mi hermana continuaban descargando cajas en mi porche, finalmente lo entendí. Nunca tuvieron la intención de pedirme permiso. Nunca planearon tener una conversación. Simplemente habían decidido que lo que era mío era suyo y esperaban que yo lo aceptara. Pensé en todas las veces que había cedido. Todas las veces que había firmado cheques para mantener la paz. Todas las veces que me había tragado mi ira y me había dicho a mí misma que la familia era más importante que los límites. Y me di cuenta de que cada vez que había cedido, les había enseñado que mi no significaba nada. El cerrajero respondió al tercer timbre. Le expliqué que necesitaba cambiar todas las cerraduras de mi casa de inmediato. Dijo que podría venir a la mañana siguiente. ¿Puede ser antes?, le pregunté. Es urgente. Dijo que vería qué podía hacer. Luego, llamé a la línea no urgente de la policía. Expliqué la situación con la mayor calma posible, que miembros de mi familia estaban intentando mudarse a mi propiedad sin permiso, que yo era la única dueña de la casa con una hipoteca solo a mi nombre, y que esperaba que se negaran a irse. El oficial al teléfono fue profesional y comprensivo. Tomó mi información y me explicó las opciones. Si mi familia estaba dentro de la casa cuando les pidiera que se fueran y se negaran, podría complicarse. Pero si podía sacarlos antes de que establecieran algún tipo de residencia, tendría una posición legal mucho más sólida. ¿Creen que se mudarán oficialmente este fin de semana?, dije. ¿El sábado? En 3 días. Entonces le sugiero que se asegure de estar preparada antes de que eso suceda, dijo el oficial. Le di las gracias y colgué. A través de la ventana, vi a mi madre llamar a mi puerta principal. No respondí. Volvió a llamar, esta vez más fuerte. Isabella, abre esta puerta ahora mismo. Tenemos que meter las cajas antes de que llueva. Me quedé en silencio. Isabella, sé que estás ahí. Deja de ser ridícula. Daniela se unió a ella en la puerta, con la voz chillona por la irritación. Esto es tan típico de ella. Siempre tiene que hacer que todo se trate de ella. Me alejé de la ventana y me senté en mi sofá. Mis manos todavía temblaban, pero mi mente estaba clara. Por primera vez en años, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Querían tratar mi hogar como una propiedad familiar. Bien. Entonces aprenderían lo que sucedía cuando intentaban tomar algo que no les pertenecía. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi vecina, Gloria. Gracias por llamarme. Me estoy encargando. Por favor, no dejes que te digan nada sobre mí. Ellas no hablan por mí. Su respuesta llegó segundos después. Tenía la sensación de que algo andaba mal. Siempre has sido tan reservada con tu espacio. Avísame si necesitas algo. Sonreí a pesar de todo. Al menos alguien respetaba mis límites. Los siguientes 3 días se sintieron como la preparación para una batalla. El cerrajero, un hombre tranquilo de unos 50 años llamado Arturo, llegó el miércoles por la mañana tal como lo prometió. Trabajó de manera eficiente mientras yo rondaba cerca, explicando la situación en términos vagos. No hizo demasiadas preguntas, lo cual agradecí. Para cuando se fue, todas las cerraduras de mi casa, puerta principal, puerta trasera, puerta lateral del garaje habían sido reemplazadas. Tenía 3 copias de cada llave y escondí 2 juegos en lugares seguros que solo yo conocía. El jueves, fui a la oficina de registros del condado y obtuve una copia certificada de mi escritura. Luego fui a mi banco y obtuve documentación que demostraba que la hipoteca estaba solo a mi nombre, que cada pago había salido de mi cuenta y que no había otros nombres asociados con la propiedad. También saqué mi póliza de seguro de hogar, que me mencionaba como la única propietaria y ocupante. Esa noche, mi teléfono sonó constantemente. Mi madre, mi padre, Daniela, incluso números que no reconocía, que supuse eran parientes reclutados para presionarme. No contesté a ninguno. En su lugar, le envié un único mensaje de texto a mi madre: no intentes entrar en mi propiedad. Si lo haces, llamaré a la policía. Su respuesta fue inmediata y explosiva: ¿cómo te atreves a amenazar a tu propia familia? Esa casa nos pertenece a todos. Tu padre y yo te ayudamos a comprarla. No serías nada sin nosotros.
Leí el mensaje 3 veces, luego dejé mi teléfono en la encimera de la cocina y me alejé. El viernes por la mañana, llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Era la primera vez que me tomaba un día por enfermedad en más de 2 años. Pero necesitaba estar en casa. Necesitaba estar lista. Alrededor del mediodía, la camioneta de mi padre entró en mi camino de entrada. Salió lentamente, con el rostro mostrando una mezcla de confusión y frustración. Observé desde la ventana cómo se acercaba a mi puerta principal e intentaba usar su llave. No funcionó. Lo intentó de nuevo, luego movió la manija, luego dio un paso atrás y miró la cerradura como si lo hubiera insultado personalmente. Llamó a la puerta. Isabella, abre. Soy papá. No me moví. Isabella, vamos. Tu madre está disgustada. Daniela está disgustada. Los niños están disgustados. ¿Podemos hablar de esto como adultos? Me quedé en silencio. Suspiró profundamente y sacó su teléfono. Un momento después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto suyo: estoy afuera. Déjame entrar. Le respondí: las cerraduras han sido cambiadas. No eres bienvenido en mi propiedad sin mi permiso. Hubo una larga pausa. Luego, el motor de su camioneta arrancó y salió del camino de entrada. Sabía que esto no había terminado. Sabía que el sábado sería la verdadera prueba. Esa noche, apenas dormí. Me quedé en la cama escuchando el sonido de las olas fuera de mi ventana, tratando de encontrar consuelo en el ritmo que una vez me había traído tanta paz. Pero mi mente no dejaba de repasar los peores escenarios. ¿Y si rompían una ventana? ¿Y si afirmaban que los había invitado? ¿Y si la policía se ponía de su lado? Me levanté a las 5 de la mañana del sábado, me duché, me vestí y comí un pequeño desayuno que no saboreé. Luego me senté en mi sofá con mi pila de documentos a mi lado y esperé. Llegaron a las 9:30. El camión de mudanzas llegó primero, el mismo del miércoles. Detrás venía el sedán de mi madre, y detrás, la camioneta de mi padre. Daniela se bajó del lado del pasajero del coche de mi madre, y los niños salieron del asiento trasero, ya emocionados por la playa que podían ver desde el camino de entrada. Mi madre marchó hacia la puerta principal con la confianza de alguien que creía tener todo el derecho a estar allí. Alcanzó la manija, la encontró cerrada y luego probó su llave. Cuando no funcionó, lo intentó de nuevo. Luego golpeó la puerta. Isabella, abre esta puerta ahora mismo. Tenemos un camión lleno de muebles y no hay tiempo para tus juegos. No respondí. En su lugar, tomé mi teléfono y marqué el número que había guardado 3 días antes. Departamento de Policía del Condado de Charleston. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito reportar una invasión de propiedad, dije, con la voz tranquila. Hay personas intentando entrar a la fuerza en mi casa. Mi madre seguía golpeando la puerta. Isabella, sé que puedes oírme. Esto es ridículo. Vas a arruinarlo todo. Le di al despachador mi dirección y le expliqué la situación. Dijo que los oficiales estarían allí en 15 minutos. Afuera, Daniela se había unido a mi madre en la puerta. Quizás haya otra forma de entrar. Revisa la parte de atrás. Observé a través de la ventana de la sala cómo Daniela desaparecía por el costado de la casa. Un momento después, la oí probar la puerta trasera, luego la puerta lateral del garaje. Están todas cerradas, gritó. Cambió todas las cerraduras. Mi padre estaba de pie junto a su camioneta, con los brazos cruzados, luciendo incómodo. Los niños corrían por el jardín delantero, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. 10 minutos después, oí las sirenas. 2 patrullas de la policía se detuvieron frente a mi casa, con las luces parpadeando. Los oficiales salieron y se acercaron a mi familia con una autoridad tranquila. Recibimos un reporte de invasión de propiedad, dijo uno de ellos. ¿Alguien vive en esta dirección? Mi madre inmediatamente señaló la puerta principal. Mi hija vive aquí. Nuestra hija. Esta es una propiedad familiar. Está siendo completamente irrazonable y no nos deja entrar. Señora, ¿tiene alguna documentación que demuestre la propiedad de este inmueble? Mi madre balbuceó: ¿documentación?
Soy su madre. Le ayudamos a comprar esta casa. Diles, Héctor. Mi padre se aclaró la garganta. Le dimos $2,000 para el pago inicial. Somos familia. El oficial se volvió hacia la casa. ¿Está presente la propietaria? Tomé una respiración profunda, reuní mis documentos y abrí la puerta principal. Yo soy la propietaria, dije, saliendo al porche. Tengo la escritura, los papeles de la hipoteca y mi póliza de seguro. Esta casa está solo a mi nombre. Estas personas no tienen permiso para estar aquí. Le entregué los documentos al oficial, quien los revisó cuidadosamente mientras el rostro de mi madre se ponía de un tono de rojo que nunca antes había visto. «Está mintiendo», gritó Daniela. Esta es la casa de nuestra familia. No puede simplemente echarnos. Señora, necesito que se calme, dijo el segundo oficial, interponiéndose entre Daniela y el porche. La documentación es clara, dijo el primer oficial, devolviéndome mis papeles. Esta propiedad pertenece a la señorita Isabella. Ustedes no tienen base legal para estar aquí sin su permiso. La voz de mi madre se quebró. Pero somos su familia. No puede hacernos esto. Si puede, dijo el oficial con firmeza. Y lo ha hecho. Voy a necesitar que todos abandonen las instalaciones de inmediato. Si regresan sin el consentimiento de la propietaria, estarán sujetos a arresto por invasión de propiedad. Daniela ahora lloraba. Sollozos fuertes y dramáticos que siempre habían funcionado con mis padres, pero que no sirvieron de nada con los oficiales. ¿A dónde se supone que vayamos? Tengo hijos. Está echando a niños a la calle. Daniela, vives con mamá y papá, dije en voz baja. Tienes un hogar. Simplemente no es este. La mirada que me lanzó fue puro veneno. Te vas a arrepentir de esto, Isabella. Te vas a arrepentir de cada cosa que has hecho hoy. Observé cómo los oficiales escoltaban a mi familia de regreso a sus vehículos. Observé cómo el camión de mudanzas se alejaba con todas las cajas de Daniela todavía dentro. Observé cómo mi madre me miraba fijamente a través de la ventanilla de su coche, su boca formando palabras que no podía oír pero que podía imaginar fácilmente. Y luego se fueron. Me quedé en mi porche, con mis documentos todavía en las manos, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar. Los oficiales se aseguraron conmigo una vez más, confirmaron que quería presentar una notificación formal de invasión de propiedad y prometieron patrullar el área por el resto del día. Cuando se fueron, estaba sola. Volví a entrar a mi casa, cerré la puerta y me dejé caer en el sofá. Mis manos temblaban. Mis ojos ardían con lágrimas que me negué a dejar caer. Pero debajo de todo eso, por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado. Me sentí libre. El silencio después de que se fueran fue casi más inquietante que el caos. Me senté en mi sofá durante lo que parecieron horas, mirando la puerta principal como si esperara que se abriera de golpe en cualquier momento. Mi teléfono estaba boca abajo en la mesita de centro, vibrando constantemente con llamadas y mensajes que me negaba a mirar. Cada pocos minutos, oía pasar un coche por la calle y todo mi cuerpo se tensaba, convencida de que habían vuelto. Pero no volvieron. No ese día. Alrededor del mediodía, mi estómago me recordó que apenas había comido nada desde la noche anterior. Me obligué a prepararme un sándwich, aunque no pude saborearlo. Bebí un vaso de agua. Intenté leer un libro, pero las palabras se volvían borrosas en la página. Finalmente, alrededor de las 3 de la tarde, cedí y miré mi teléfono. 47 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto, 6 mensajes de voz. Los textos iban desde furiosos hasta suplicantes y amenazantes. Mi madre me acusaba de destruir a la familia. Daniela me llamaba con todos los insultos que se le ocurrían. Mi padre envió un único mensaje que simplemente decía, no te criamos así. Leí cada mensaje con atención, no porque quisiera responderles, sino porque quería entender. Quería saber si había alguna parte de ellos que reconociera lo equivocados que habían estado. Algún reconocimiento de que aparecer para mudarse a la casa de alguien sin permiso no era un comportamiento normal, alguna pizca de autoconciencia. No había ninguna. En cambio, cada mensaje me pintaba como la villana. Era egoísta. Era cruel.
Era una mala hija, una mala hermana, una mala tía. Estaba soltera porque ningún hombre querría a alguien tan fría. Moriría sola en mi preciosa casa de playa y me merecería cada momento. Borré cada mensaje sin responder. Los mensajes de voz fueron más difíciles de ignorar. La voz de mi madre, temblando con lo que sonaba como una emoción genuina, preguntando cómo podía hacerle esto. Daniela sollozando que sus hijos estaban traumatizados, que habían estado tan emocionados por vivir en la playa, y que ahora nunca volverían a confiar en la familia. Mi padre, severo y decepcionado, diciendo que nunca esperó que su propia hija llamara a la policía por su propia sangre. Escuché cada uno, luego los borré también. Esa noche, di un largo paseo por la playa. El sol se estaba poniendo sobre el agua, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que usualmente me llenaban de paz. Pero esa noche, todo lo que podía sentir era un pesado nudo de ansiedad en mi pecho. Sabía que esto no había terminado. Sabía que mi familia no aceptaría la derrota tan fácilmente. Habían pasado 31 años creyendo que tenían derecho a todo lo que yo tenía. Y un encuentro con oficiales de policía no iba a cambiar eso de la noche a la mañana. Tenía razón. El domingo por la mañana, me desperté con el sonido de unos golpes. No golpes fuertes como los intentos frenéticos de mi madre del día anterior, sino un golpe lento y deliberado que de alguna manera se sentía más ominoso. Me acerqué a la puerta con cautela y miré por la mirilla. Mi tía Francisca estaba en el porche, con los brazos cruzados y la expresión sombría. Francisca era la hermana mayor de mi madre y siempre se había posicionado como la mediadora familiar. Cada vez que había un conflicto, se metía en medio, afirmando que quería ayudar a todos a encontrar un terreno común. En realidad, casi siempre se ponía del lado de quien causaba el problema, creyendo que el camino de menor resistencia era que la persona razonable simplemente cediera. No abrí la puerta. Isabella llamó Francisca a través de la madera. Sé que estás ahí. Tu madre me llamó. Está fuera de sí de la preocupación. ¿Podemos hablar, por favor? Me quedé en silencio. No estoy aquí para gritarte ni para tomar partido. Solo quiero entender qué pasó. Tu madre dice que llamaste a la policía por tu propia familia. Esa no puede ser toda la historia. Respiré hondo y hablé a través de la puerta. La historia completa es que mi madre y mi hermana intentaron mudarse a mi casa sin mi permiso. Aparecieron con un camión de mudanzas y comenzaron a descargar cajas. Cuando les dije que se fueran, se negaron. Así que llamé a la policía. Esa es toda la historia. Hubo una pausa. Pero Isabella, seguramente podrías haberlo manejado de otra manera. Son familia. Tu madre dice que te ayudó a comprar esta casa. Me dio $2,000 hace 3 años. He pagado más de 100,000 en hipoteca, impuestos y mantenimiento desde entonces. Esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Mi nombre está en la hipoteca. El de nadie más. Otra pausa. Entiendo eso, pero ¿no podrías al menos dejar que Daniela y los niños se queden por un tiempo? Solo hasta que ella se recupere. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. Daniela lleva 7 años recuperándose, Francisca. Nunca ha tenido un trabajo. Nunca ha pagado alquiler. Ha vivido con mis padres toda su vida adulta mientras yo trabajaba, ahorraba y luchaba por construir algo para mí, y ahora quiere tomar eso también. ¿No? La respuesta es no. Francisca suspiró profundamente. Estás siendo muy terca, Isabella. Y ustedes están permitiendo a personas que creen que pueden tomar lo que quieran de mí. Por favor, abandona mi propiedad. Se quedó allí un momento más, luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. Observé a través de la ventana cómo se alejaba, probablemente ya componiendo el informe que le entregaría a mi madre sobre lo irrazonable que estaba siendo yo. Las llamadas y los mensajes continuaron durante todo el día. Para el lunes por la mañana, había bloqueado el número de cada miembro de mi familia. Era la única forma en que podía funcionar. Cuando volví al trabajo el martes, mi colega Marisa notó de inmediato que algo andaba mal. Te ves agotada, dijo, dejando una taza de café en mi escritorio. ¿Fin de semana difícil? Consideré evadir la pregunta,
Pero algo en la genuina preocupación de Marisa me hizo querer hablar. Mi familia intentó mudarse a mi casa de la playa sin preguntar. Tuve que llamar a la policía para que se fueran. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿en serio? Simplemente aparecieron y comenzaron a mudarse. Con un camión, cajas y los 2 hijos de mi hermana. Marisa negó con la cabeza lentamente. Eso es una locura. ¿Qué pensaban que iba a pasar? Pensaron que cedería como siempre lo hago. Tomé un sorbo del café que me había traído. Pero no lo hice. Bien por ti, dijo con firmeza. Los límites son difíciles, especialmente con la familia. Pero hiciste lo correcto. Desearía poder creerle por completo. Una parte de mí todavía se sentía culpable. Todavía oía la voz de mi madre llamándome egoísta y fría. Pero otra parte de mí, la parte que finalmente había luchado, sabía que no podía seguir viviendo como el felpudo de otra persona. La pregunta era si era lo suficientemente fuerte para mantener esa resolución cuando comenzara la verdadera presión. La verdadera presión comenzó el miércoles. Estaba en el trabajo, concentrada en una presentación que tenía que dar la semana siguiente, cuando sonó el teléfono de mi escritorio. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido, pero era local, así que respondí. «Señorita Isabella», preguntó una voz de mujer. «Soy la oficial Patricia de los Servicios de Protección Infantil del Condado de Charleston». «¿Tiene un momento para hablar?» Se me heló la sangre. «¿Servicios de Protección Infantil?» «Sí, señora. Recibimos un informe ayer sobre 2 menores, Mateo y Lucía, cuya tía supuestamente puso en peligro su bienestar al forzarlos a la indigencia. Necesito hacerle algunas preguntas sobre el incidente». Agarré el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No hubo ningún incidente y nadie quedó sin hogar. ¿Puede explicar qué sucedió el sábado, 2 de noviembre? Respiré hondo y relaté los hechos con la mayor calma posible, mi familia apareciendo sin ser invitada, el intento de mudanza, mi negativa a permitirlo, la intervención de la policía, el hecho de que Daniela y sus hijos nunca habían vivido en mi dirección y tenían su propia residencia con mis padres. La oficial escuchó sin interrupción, haciendo ocasionalmente preguntas para aclarar. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. «Señorita Isabella, basándome en lo que me está diciendo, parece que los niños tienen un hogar estable con sus padres. ¿Es eso correcto?» «Sí. Mi hermana y sus hijos han vivido con mis padres durante 7 años. Nunca han vivido conmigo». «¿Y usted es la dueña de la propiedad en la dirección en cuestión?» «Sí. Tengo la escritura y la documentación de la hipoteca». Otra pausa. «Entiendo. Bueno, esto parece ser una disputa familiar en lugar de un problema de bienestar infantil. Lo anotaré en el expediente. Sin embargo, quiero advertirle que si se hacen más informes, es posible que necesitemos llevar a cabo una investigación más exhaustiva». ¿Más informes? ¿Está diciendo que mi familia podría seguir llamándolos para acosarme? El tono de la oficial se suavizó ligeramente. «No puedo especular sobre las intenciones de nadie, pero puedo decirle que los informes falsos a los servicios de protección infantil se toman en serio. Si surge un patrón de reclamos infundados, puede haber consecuencias para la parte informante». Le di las gracias y colgué, con las manos temblando. Daniela había llamado a los servicios de protección infantil. Había intentado usar a sus propios hijos como armas contra mí, afirmando que los había puesto en peligro al negarme a que se mudaran a mi casa. La profundidad de su manipulación me dejó sin aliento. Pasé el resto del día de trabajo en una neblina, apenas capaz de concentrarme. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en mi porche mirando las olas y tratando de procesar en qué se había convertido mi familia, o tal vez en lo que siempre habían sido. El jueves trajo más drama. Mi padre apareció en mi puerta, solo esta vez, luciendo más viejo y más cansado de lo que nunca lo había visto. «¿Podemos hablar?», preguntó a través de la puerta cerrada. «Solo tú y yo. Nadie más». En contra de mi buen juicio, abrí la puerta pero no lo invité a entrar. Nos quedamos en el porche, la brisa del océano llevando el olor a sal entre nosotros. «Tu madre está devastada», comenzó. «No ha dejado de llorar desde el sábado. Lamento que esté molesta, pero lo que hizo estuvo mal, papá».
Tú lo sabes. Suspiró, frotándose la frente. Sé que no se manejó bien. Pero Isabella, tienes que entender. Daniela está luchando. Esos niños necesitan estabilidad. Cuando a tu madre se le ocurrió que se mudaran aquí, parecía una solución. ¿Una solución para quién? No para mí. Nadie me preguntó. Nadie consideró ni por un segundo que yo pudiera tener pensamientos o sentimientos sobre que la gente se mudara a mi casa. Somos familia, dijo, como si eso lo explicara todo. La familia se cuida entre sí. He estado cuidando de esta familia durante años, papá. He dado dinero. He dado tiempo. He renunciado a oportunidades porque siempre se esperaba que estuviera disponible para ayudar. ¿Y qué he recibido a cambio? Más demandas, más expectativas, más culpa cuando digo que no. Miró al suelo, incapaz de mirarme a los ojos. Sé que has hecho mucho, pero Daniela. Daniela tiene 34 años. Ha tenido 7 años para resolver su vida, y no ha hecho nada más que sentarse en tu estudio y esperar a que alguien más resuelva sus problemas. Ya no voy a ser esa persona. Mi padre guardó silencio por un largo momento. Luego dijo algo que me dolió más que cualquier cosa que mi madre o mi hermana me hubieran lanzado. Sabes, tu abuela te dejó ese dinero para el pago inicial porque creía en ti. Pensó que eras la que lograría algo por sí misma, pero también creía en la familia. Le rompería el corazón ver en lo que te has convertido. Sentí las palabras como un golpe físico. Mi abuela había muerto hacía 4 años, y efectivamente me había dejado una pequeña herencia que usé para la casa de la playa. Usar su memoria en mi contra era un nuevo nivel de bajeza, incluso para mi padre. Vete de mi propiedad, dije en voz baja. Ahora. Me miró por un momento, algo parecido al arrepentimiento parpadeando en su rostro. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta. Entré, cerré la puerta y finalmente me permití llorar. Pero incluso a través de las lágrimas, algo se había endurecido dentro de mí. El intento de manipulación de mi padre había fracasado. En lugar de hacerme sentir culpable, había confirmado lo que estaba empezando a entender. Esta familia no me veía como una persona. Me veían como un recurso, y los recursos, aparentemente, no tenían sentimientos. La semana siguiente trajo un desarrollo inesperado. Estaba almorzando con Marisa en la sala de descanso cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. El mensaje era breve: soy Gloria, la de al lado. Alguien acaba de intentar entrar a tu casa por la parte de atrás. Llamé a la policía. Deberías venir a casa. Le mostré el mensaje a Marisa, agarré mi bolso y salí por la puerta en 30 segundos. El viaje a Folly Beach normalmente tomaba unos 25 minutos. Lo hice en 18, con el corazón latiendo con fuerza todo el camino. Cuando entré en mi camino de entrada, una patrulla de la policía ya estaba estacionada frente a la casa. Gloria estaba de pie en su porche, observando con ansiedad. Me acerqué a los oficiales que estaban tomando notas cerca de mi puerta trasera. ¿Qué pasó? Uno de los oficiales me reconoció del sábado anterior. Señorita Isabella, su vecina llamó para informar que alguien intentaba entrar por la parte trasera de la propiedad. Cuando llegamos, encontramos esto. Señaló mi puerta trasera. El marco estaba dañado con claras marcas de palanca alrededor de la cerradura. Alguien había intentado forzarla. ¿Vio quién fue?, le pregunté a Gloria. Ella negó con la cabeza. Oí el ruido y miré por mi ventana. Vi a una mujer corriendo hacia la calle. Tenía el pelo oscuro, pero no pude verle la cara. Para cuando salí, ya se había ido. ¿Pelo oscuro? Mi hermana tenía el pelo oscuro. Aumentaremos las patrullas en la zona, dijo el oficial. Y le recomendaría instalar cámaras de seguridad. Si esto vuelve a suceder y tenemos imágenes, tendremos motivos para un arresto. Les di las gracias y entré para evaluar el daño. La cerradura estaba intacta, pero el marco necesitaría ser reparado. Más importante aún, mi sensación de seguridad había sido destrozada. Mi propia hermana aparentemente había intentado entrar a la fuerza en mi casa. Llamé a una empresa de seguridad esa tarde. A la mañana siguiente, tenía cámaras instaladas en cada entrada,
luces con sensor de movimiento alrededor del perímetro y un nuevo marco reforzado en la puerta trasera. Luego, llamé al departamento de policía y solicité presentar una enmienda a la notificación de invasión de propiedad que ya había presentado. Proporcioné la descripción que Gloria había dado y expliqué que creía que la intrusa era mi hermana. El oficial tomó la información y prometió hacer un seguimiento. Esa noche, recibí una llamada de mi madre. Había bloqueado su número habitual, pero estaba llamando desde el teléfono de otra persona. «¿Presentaste una denuncia policial contra tu hermana?», gritó en el momento en que contesté. «¿Has perdido completamente la cabeza?» «Alguien intentó entrar a la fuerza en mi casa, mamá». Gloria vio a una mujer huyendo. «¿Quién más podría ser?» «Daniela nunca haría algo así. Estuvo conmigo todo el día. Estás inventando mentiras para destruir a tu propia familia». «Entonces no tiene nada de qué preocuparse. La policía investigará, y si es inocente, eso quedará claro». «Eres un monstruo», siseó mi madre. «Un monstruo frío y desalmado. No sé cómo cría a alguien como tú». «Tal vez deberías preguntarte eso», dije, porque yo me he estado preguntando lo mismo. Colgué y bloqueé el nuevo número también. Durante los días siguientes, me enteré a través de Gloria que un oficial de policía había visitado a Daniela en casa de mis padres para interrogarla sobre el intento de robo. Según lo que Gloria escuchó de una amiga que conocía a un vecino de mis padres, Daniela lo había negado todo y afirmó que había estado en casa todo el día. Mi padre había respaldado su coartada. Mi madre, según se informó, había amenazado con demandar al departamento de policía por acoso. No salió nada de la investigación. Sin imágenes claras o evidencia física, no había suficiente para presentar cargos. Pero el mensaje había sido enviado. Mi familia sabía que no iba a ceder, y yo sabía que eran capaces de más de lo que había imaginado. Las llamadas y mensajes de números desconocidos continuaron durante otra semana antes de finalmente disminuir. Mi madre aparentemente reclutó a parientes lejanos, viejos amigos de la familia e incluso a un vecino de mi infancia para que se comunicaran y defendieran el caso de Daniela. Cada mensaje pintaba la misma imagen: estaba siendo cruel. Estaba siendo egoísta. Estaba destruyendo a la familia por un simple malentendido. No respondí a ninguno de ellos. Finalmente, el silencio que había estado anhelando llegó. No más llamadas, no más mensajes, no más visitas sorpresa. Mi familia aparentemente se había dado cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Pero sabía que esto no era paz. Era un punto muerto. Y los puntos muertos eventualmente terminan de una forma u otra. 3 semanas después del intento de robo, recibí una carta por correo de un bufete de abogados. Mi madre me estaba demandando por la devolución de los $2,000 que me había dado para el pago inicial, más intereses, alegando que era un préstamo que nunca había sido devuelto. Leí la carta 2 veces, luego tomé mi teléfono y llamé a mi propio abogado. Si mi familia quería pelear esta batalla en los tribunales, yo estaba lista. Y esta vez, no sería yo quien perdiera. Mi abogado se llamaba Gregorio, y había sido recomendado por un colega del trabajo que lo había contratado para una disputa de propiedad varios años antes. Tenía unos 50 y tantos años, con el pelo canoso y una mirada aguda que sugería que había visto todos los trucos que las familias podían jugarse entre sí. «¿Te están demandando por $2,000?» preguntó, revisando la carta de mi madre durante nuestra primera reunión. «Eso ni siquiera vale la pena por las tasas judiciales». «No se trata del dinero», dije. «Se trata de control. Quieren que sepa que pueden hacerme la vida difícil». Gregorio asintió lentamente. «Eso encaja con lo que me has contado. El intento de mudanza, la llamada a los servicios de protección infantil, el intento de robo. Esta demanda es solo otra táctica de presión». «Entonces, ¿qué hago?» Se reclinó en su silla. «Respondemos. Contraatacamos. Y dejamos claro que cualquier acoso adicional tendrá consecuencias». Durante las siguientes 2 semanas, Gregorio me ayudó a preparar una respuesta a la demanda de mi madre. Reunimos documentación que demostraba que los $2,000 habían sido un regalo, no un préstamo. Sacamos mensajes de texto de cuando se dio el dinero, en los que mi madre había dicho explícitamente que era un detallito para ayudarte con la casa de tus sueños.
Obtuvimos registros bancarios que demostraban que nunca se había solicitado ni esperado un reembolso. Gregorio también me ayudó a redactar una contrademanda. A cambio de retirar la demanda, mi familia aceptaría una orden formal de no contacto. Cualquier violación resultaría en una acción legal inmediata, incluidas sanciones civiles. No les va a gustar esto, advirtió Gregorio. Ya no me importa lo que les guste. La respuesta se presentó un martes. Para el viernes, recibí una llamada de Gregorio. Están retirando la demanda, dijo. Pero rechazaron los términos de no contacto. El abogado de tu madre dijo, y cito, esta disputa familiar debe manejarse dentro de la familia, no a través de los tribunales. Me reí amargamente. Han estado perfectamente felices de usar los tribunales en mi contra, pero claro, de repente quieren manejar las cosas en privado. Me lo esperaba. Esto es lo que recomiendo. Presentamos nuestra propia demanda civil por acoso. El intento de mudanza, el informe a los servicios de protección infantil, el robo, la demanda. Todo crea un patrón. Podemos solicitar una orden de alejamiento. ¿Eso realmente funcionaría? Dada la documentación que tenemos, creo que sí. Prohibiría a cualquier miembro de tu familia contactarte, visitar tu propiedad o hacer informes falsos sobre ti a cualquier agencia. Lo pensé por un largo momento. Una orden de alejamiento contra mi propia familia. La finalidad de eso se sentía inmensa, pero también lo era el alivio. Hazlo, dije. El proceso de la orden de alejamiento tomó unas 6 semanas. Hubo una audiencia durante la cual mi madre, mi padre y Daniela tuvieron que comparecer. Me senté a un lado de la sala del tribunal con Gregorio. Ellos se sentaron al otro lado con su abogado, un hombre de aspecto agobiado que parecía darse cuenta de que la posición de sus clientes era débil. Mi madre intentó hablar durante la audiencia, afirmando que todo esto era un malentendido, que solo habían querido ayudarme, que yo era la que estaba siendo vengativa. El juez escuchó pacientemente, luego revisó las pruebas, los informes policiales, la documentación, los mensajes de texto, los registros de los servicios de protección infantil. Cuando el juez emitió la orden de alejamiento que les prohibía a los 3 contactarme o acercarse a menos de 150 metros de mi propiedad, mi madre rompió a llorar. Mi padre parecía atónito, como si no pudiera creer que esto estuviera sucediendo. Daniela se sentó en silencio, con el rostro inexpresivo. Salí del juzgado sin mirar atrás. Las semanas siguientes a la orden de alejamiento fueron las más tranquilas de mi vida. Por primera vez en años, no me despertaba temiendo que nueva demanda o crisis llegaría de mi familia. Mi teléfono ya no vibraba con mensajes cargados de culpa. Nadie aparecía sin anunciarse en mi puerta. El ruido constante en mi cabeza, la voz que siempre se preguntaba si estaba siendo demasiado egoísta, demasiado fría, demasiado desagradecida, finalmente comenzó a calmarse. Pasé más tiempo en la playa. Empecé a correr por la mañana a lo largo de la orilla, dejando que el ritmo de mis pies en la arena reemplazara el ritmo de las expectativas de mi familia. Invité a Marisa a pasar un fin de semana, y nos sentamos en mi porche bebiendo vino y hablando de todo menos del drama familiar. Pareces diferente, dijo Marisa durante esa visita. ¿Más ligera? Me siento más ligera. Como si hubiera estado cargando un peso que ni siquiera sabía que estaba ahí hasta que lo dejé. Hiciste lo correcto, ¿sabes? Sé que no siempre se siente así, pero lo hiciste. Asentí, observando las olas romper contra la orilla. Sigo esperando que me golpee la culpa, pero no lo ha hecho. Y estoy empezando a pensar que es porque la culpa nunca fue realmente mía. Era algo que ellos me ponían encima para mantenerme a raya. Alrededor de los 3 meses después de la orden de alejamiento, me enteré a través de Gloria que mi familia había caído en el caos sin mí. Mi padre aparentemente se había jubilado anticipadamente, citando el estrés. Mi madre había dejado de asistir a sus actividades sociales habituales porque estaba demasiado avergonzada por los rumores sobre lo que Isabella le hizo a la familia. Y a Daniela, según la extensa red de chismes del vecindario de Gloria, mis padres finalmente le habían dicho que necesitaba encontrar su propio lugar para vivir. Le dieron 6 meses. Aparentemente, tu padre se puso firme, informó Gloria mientras tomábamos un café una mañana. Dijo que está demasiado viejo para criar nietos. Sentí una extraña mezcla de emociones ante esta noticia. Satisfacción,
ciertamente, de que mis padres finalmente estuvieran haciendo que Daniela rindiera cuentas, pero también una punzada de tristeza por mi sobrina y mi sobrino, que eran inocentes en todo esto. ¿Y los niños?, pregunté. Están bien, aparentemente. Daniela está buscando apartamentos cerca. Tu madre la está ayudando con el depósito. Gloria hizo una pausa. Sabes, creo que lo que hiciste podría haber sido bueno para ellos. No es que lo admitan nunca. Consideré esa posibilidad. Tal vez al negarme a ser la red de seguridad, había forzado a mi familia a lidiar realmente con sus problemas. Tal vez Daniela finalmente aprendería a ser responsable. Tal vez mis padres finalmente establecerían límites. O tal vez simplemente encontrarían un nuevo objetivo para sus expectativas. Probablemente nunca lo sabría, y había hecho las paces con eso. Lo que importaba era que finalmente había encontrado mi propia paz. Comencé a trabajar en los proyectos de la casa que siempre había pospuesto. Pinté el dormitorio de invitados de un azul suave. Construí una pequeña extensión de terraza en la parte de atrás donde podía poner una tumbona y ver la puesta de sol. Planté un pequeño jardín al costado de la casa, llenándolo de plantas nativas que atraerían mariposas. Cada mejora se sentía como un acto de recuperación. Este era mi espacio, mi hogar, mi vida, y nadie me lo iba a quitar de nuevo. Llegó el verano con días largos y brisas cálidas, y celebré mi 32 cumpleaños con una pequeña reunión en mi porche. Marisa vino junto con algunos otros colegas con los que me había vuelto más cercana en los últimos meses. Gloria trajo un pastel casero. Comimos mariscos y vimos el sol hundirse en el océano. Y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que me había sentido tan genuinamente feliz. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté sola en mi porche con una copa de vino y pensé en todo lo que había sucedido. Mi familia había intentado tomar lo que era mío. Habían tratado mi arduo trabajo y sacrificio como propiedad comunal, habían esperado que diera y diera hasta que no quedara nada. Y cuando finalmente dije que no, me habían atacado de todas las formas que se les ocurrieron, emocional, legal e incluso físicamente. Pero había sobrevivido. Más que sobrevivido. Había reclamado mi vida. La orden de alejamiento seguía en vigor. No había hablado con mis padres ni con mi hermana en casi un año. Ocasionalmente, me preguntaba si pensaban en mí, si sentían algún remordimiento, pero la mayor parte del tiempo no pensaba en ellos en absoluto. Se habían convertido en ruido de fondo, ecos de un pasado del que finalmente había escapado. Me enteré a través de Gloria que el año siguiente trajo consecuencias que mi familia no pudo eludir. La jugada de la demanda de mi madre les había costado los honorarios de su abogado, y se había corrido la voz en su círculo social sobre la orden de alejamiento. Varios amigos de toda la vida se habían distanciado silenciosamente, incómodos con la naturaleza pública del conflicto familiar. La jubilación anticipada de mi padre significó una reducción de ingresos, y la tensión financiera de mantener a Daniela durante tanto tiempo había agotado sus ahorros más de lo que se habían dado cuenta. Daniela finalmente se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, pero luchó por mantener los diversos trabajos que intentó, pasando por puestos de venta al por menor y de servicio de alimentos de los que se quejaba que estaban por debajo de ella. Sin el apoyo financiero constante de mis padres, que ya no podían permitírselo, se enfrentó a la realidad de la responsabilidad real por primera vez. Los niños se adaptaron, como lo hacen los niños, pero su abuela ya no podía mimarlos con juguetes y golosinas como antes. La vida dorada que todos habían imaginado al apoderarse de mi casa de playa se había desmoronado en algo mucho más ordinario y mucho más difícil. No sentí alegría por sus dificultades, pero tampoco me sentí responsable por ellas. Habían tomado sus decisiones, y las consecuencias eran simplemente el resultado natural de esas decisiones. Había pasado demasiados años tratando de protegerlos de los resultados que ellos mismos habían creado. Y esa era había terminado. En el primer aniversario del día en que intentaron mudarse, di un largo paseo por la playa al atardecer. El cielo estaba pintado en tonos de oro y púrpura, y las olas susurraban contra la arena en su ritmo eterno. Pensé en la mujer que había sido hace un año, agotada, abrumada, constantemente entregando pedazos de sí misma a personas que nunca decían gracias. Esa mujer ahora se sentía como una extraña. Había construido algo aquí. No solo una casa, sino una vida. Una vida en mis propios términos,
con límites que protegían mi paz y un espacio que nutría mi alma. El camino había sido doloroso, pero de pie al otro lado, sabía que tomaría las mismas decisiones de nuevo. Limpiando la arena de mi porche esa noche, me detuve para ver cómo la última luz se desvanecía en el horizonte. La casa detrás de mí estaba silenciosa y cálida, llena de cosas que amaba y recuerdos que había elegido crear. En algún lugar lejano, mi familia estaba lidiando con las consecuencias de tratarme como si yo no importara. Pero esa era su historia ahora, no la mía. La mía apenas comenzaba. Mirando hacia atrás, a las confrontaciones, las sirenas de la policía, las batallas en los tribunales y el largo proceso de aprender a ponerme a mí misma en primer lugar, me di cuenta de que la parte más difícil de la venganza era entender que en realidad nunca se trató de ellos. Se trató de finalmente creer que merecía proteger lo que era mío.